Hola, mi nombre es Brites Evelyn, tengo 20 años y voy a empezar con la parte de la sociología, sus características y su significado. La sociología es una rama de la psicología que estudia el ámbito social, sociedades, culturas, costumbres, etc. Nos ayuda a comprender las culturas de cada región. La psicología es una ciencia que se sospecha de no serlo, como son las ciencias naturales, como las matemáticas, la historia, etc. Esta se sospecha de no serlo. Los temas que estudian los sociólogos son los temas recurrentes, temas dominantes y menores. Esto se relaciona con la vida cotidiana, que se entiende como las actividades que realizamos normalmente, una rutina que realizamos para poder vivir. Según Agnes Heller, los sociólogos estudian y se hacen preguntas como por ejemplo las preguntas fáticas, que son basadas en hechos, las preguntas comparativas que relacionan un contexto social, las preguntas sobre el desarrollo, que habla de la comparación entre el presente y el pasado. Las teóricas, preguntas teóricas que interpretan los hechos. Si hablamos de las preguntas y de la vida cotidiana, también hablamos de las consecuencias de la acción humana, y me gustaría decir una frase que dice Anthony Giddens: una sociedad no es objeto mecánico como un reloj o un motor, sino es algo más relacionado a las personas. Nuestras acciones están relacionadas con la sociedad, es lo que convivimos y lo vemos como algo normal, donde lo normal es algo relativo. Sinceramente es una frase que me gustó mucho. Yo creo que el hombre, por medio de lo que es la imaginación, logra comprender todo lo que pasa a su alrededor, en su entorno, en su mundo. Siguiendo con lo que es la sociología del turismo, se puede definir como una parte de la sociología que estudia científicamente los aspectos del tiempo libre y lo que es el ocio en la sociedad. La sociología del tiempo libre y del ocio son comportamientos transpersonal, tipo grupos y masas. Es lo que la gente hace, tipo, algo así. Después tenemos la sociología industrial, que son las relaciones interpersonales y transversales. Después tenemos la sociología de las relaciones internacionales, que es el aspecto transversal de la sociedad. Después hablamos un poquito de lo que es la psicología, ¿no? La psicología es el estudio de los comportamientos, de las conductas, de la relación de los aspectos económicos, sociales, laborales, etc. El padre de la psicología, por cierto, es Georges Montaner Montejano. Después tenemos lo que es la actividad turística, que es una relación comunicativa donde trabajamos con lo que es tanto la psicología como la sociología, estudiando al individuo en un ambiente social donde se encuentra con otras personas, con un conjunto de personas, con un grupo o masa, como se lo pueda llamar, viendo sus reacciones, actitudes. Mi nombre es Echavarría Patricio y soy de la Comisión 1. Hoy voy a hablar sobre la clase 3 del tema acción social. La acción social, según Max Weber, se divide de tres formas: la directa, la indirecta y la empatía. La directa se trata mediante la observación
sentido subjetivo de la persona. La indirecta es mediante la comprensión y reproducción del razonamiento del actor, y la forma de empatía es cuando nuestros actos referidos tienen carácter emocional. Max Weber también habla sobre la sociología de la acción, que dice que tiene como propósito estudiar cómo la sociedad se inventa, cómo el hombre va creando su historia y va descubriendo y reconstruyendo el sistema de relaciones. La acción social según Anthony Giddens. La acción social para Anthony Giddens pone la acción en el centro de su teoría, pero la sitúa en un marco de una vida cotidiana rutinizada. Para Giddens, la acción es una interacción social, la cual se da gracias a una copresencia de dos o varias personas que comparten una situación y posición en común. La rutina de la gente para Giddens le da seguridad y la usa como dispositivo protector. Para Davis, el actor o el agente es una persona cuyo cuerpo se inscribe a todas las rutinas modificadas, creadas o reproducidas a través del... Buenas tardes, profesora, soy Capellino Yelén, tengo 18 años y hoy les voy a estar hablando sobre la clase 3, sobre para qué sirve la sociología. La sociología tiene múltiples funciones, es por eso que hoy les voy a estar hablando sobre la sociología aplicada, la sociología de las emociones y la sociología de los cuerpos. Sociología aplicada es desarrollar la capacidad explicativa de los procesos de vida en sociedad y a partir de ello elevar las posibilidades para solucionar conflictos. La sociología aplicada surge de la necesidad de entender el comportamiento social. Es por ello que es considerada una herramienta para lograr una intervención social, es decir, incidir en las interrelaciones entre personas para desarrollar y para mejorar su calidad de vida. Para lograr dichos objetivos se apoyan de equipos multidisciplinares, así como la participación de la propia comunidad, con el fin de resolver problemáticas que los atañen. Para Aullero, la sociología tiene múltiples funciones, pero fundamentalmente sirve para entender cómo operan estructuras sociales, funciona el poder, cómo determina y condiciona nuestras vidas. Es decir, sin la sociología aplicada, ¿cómo entenderíamos la discriminación que existe en el mundo? Eso es lo que daba a entender Aullero con las preguntas que él se hacía. Como por ejemplo, ¿qué entenderíamos de discriminación existente en el mundo laboral sin la sociología? La sociología de los sentimientos. La sociología de los sentimientos tiene la finalidad de estudiar las emociones haciendo uso de los conceptos y teorías de una sociología. Se trata de una sociología aplicada a las emociones, sentimientos y pasiones presentes en la realidad. Ya no solo ha de preocuparse de desentrañar la sociabilidad de distintas emociones y sentimientos humanos, sino que debe incluir las emociones como un elemento más a tener en cuenta. Las emociones están cargadas de significados, de sentidos anclados en unos específicos contextos sociohistóricos, contextos entre cuyas dimensiones merece la pena señalar la dimensión normativa, la dimensión expresiva y la dimensión política. Hochschild, 1975. Gregory Bateson, quien por cierto era un biólogo, antropólogo, científico social, lingüista y cibernético. Las emociones son pautas relacionadas
que vinculan al yo con su entorno, con los otros, con su mundo social. ¿Qué quiere decir esto? Que las emociones son relacionables a mi entorno, ya sean personas, lugares o situaciones. Por ejemplo, yo puedo amar a un cachorro, una taza de café, cualquier cosa. Eso es lo que Gregory daba a entender que eran las emociones, que son pautas relacionables. La sociología de los cuerpos es una parte de la sociología interesada en los cuerpos como un fenómeno social cultural, como materia simbólica, como objeto de representación y de imaginación. David Le Breton señalaba que en realidad no vemos cuerpos, sino vemos hombres, mujeres y niños. Para el sociólogo miramos cuerpos socialmente diferenciados. Lo que entendí es que los sociólogos observan el comportamiento de la sociedad hacia los cuerpos diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros como sociedad miramos diferente a las personas que se ven diferentes, ya que la sociedad impone diferentes estereotipos de cómo deberían verse los cuerpos. Por ejemplo, un hombre debería verse alto, fuerte y musculoso, y una chica debería verse de estatura promedio, delgada, voluptuosa, por así decirlo. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Nahuel Encina y juntos con mi compañero Ramiro Castillo le vamos a hablar sobre los padres fundadores. Bueno, yo voy a hablar sobre Karl Marx y Emily Durkheim, mientras que mi compañero va a hablar sobre Max Weber. Una pequeña biografía de ambos es que, de los tres, es que los tres fueron padres fundadores del siglo XIX. Por ejemplo, Karl Marx nació en 1818, a principios del siglo XIX. Emily Durkheim nació en 1858, a mitad de siglo, mientras que Max Weber nació en 1864, a fin del siglo. Bueno, yendo nuevamente a Marx, él fue jurista, periodista, militante comunista. Tuvo dos principales libros o obras que fueron La construcción a la crítica de la economía política y otro libro llamado El Capital. Él falleció en 1883, mientras que Emily Durkheim nació en 1858 y fue sociólogo y antropólogo, y su principal obra o libro fue Las reglas del método sociológico. Falleció en 1917. ¿Cómo ven estos dos padres fundadores a la sociología? Bueno, Marx cree que la sociología tiene que rendir cuentas a los hechos materiales, es decir, al capital. También tenía objetivos históricos, medibles y cuantitables. Por otro lado, Durkheim decía que es el estudio del hecho social, o sea, la forma de actuar, sentir y pensar externas al individuo, y que se lo han impuesto coercitivamente la sociedad. Después vamos a hablar de la sociedad, cómo veía cada uno a la sociedad. Bueno, Marx consideraba al estudio de la sociedad moderna como que era industrial capitalista, como un estudio de relaciones sociales organizadas por el material. O sea, es decir, que el capital. Las relaciones sociales del individuo están ligadas al modelo de producción, y esto define la base de la estructura de su análisis. Y cómo la ve cómo la ve Durkheim a la sociedad, la ve como un organismo que tiene órganos diferenciados, pero a su vez se complementan, es decir, se complementan de tal forma que son interdependientes una de otras. Bueno, los métodos de estudio de Marx y de Emily Durkheim. Él tenía un objeto,
Karl Marx tenía un modelo objetivista en su materialismo, mientras que Emily Durkheim tiene un modelo de estudio positivista y objetivista, es decir, que trata a los hechos sociales en su materialidad, que se pueden medir como leyes, estadísticas, encuestas, apuestas, entre otros. Weber, considerado como uno de los padres fundadores, fue muy influyente con sus obras, teniendo en cuenta que él tenía como visión a la sociología como una ciencia empírica que se enfocaba en comprender la acción social y su significado. En sus obras él nos explicaba, él argumentaba que la sociología debía dedicarse al estudio del hecho social, que el hecho social era una acción o cualquier acción que tuviera un sentido o un significado para las personas involucradas. Que no simplemente la sociología debía dedicarse a analizar la conducta humana, sino que también tendría que tratar de entender sobre estas acciones y qué significado o qué sentido tienen para ciertas personas en particular. Weber argumentaba que las ideas y valores, especialmente las religiosas, podían ser una fuerza poderosa que podía influir en la actitud de las personas o la interacción entre sí. Además, Weber también hablaba sobre la importancia de la burocracia y la racionalización de la sociedad moderna, en cómo estas fuerzas pueden llegar a influir la relación entre distintas personas y con las instituciones sociales. Weber tenía una visión compleja de la sociedad. En una de sus obras, él exploró la relación entre la política, la economía y la cultura, y en cómo estas tres factores interactuaban entre sí para dar forma a las sociedades humanas. Él también nos hablaba de que en la sociedad la posición de una persona estaba determinada por factores como por ejemplo la riqueza, el poder y el prestigio. Este tipo de factores no solamente terminaban afectando a la vida económica y social de las personas, sino que también esto terminaba afectando a la cultura y a la forma de pensar de las personas. Él creía que las sociedades modernas se caracterizaban por una creciente racionalización y una burocratización, en donde las instituciones sociales y los sistemas sociales se unían cada vez más de una manera más... Se unían cada vez más de una manera más eficiente y científica. Y aunque él también reconoció los beneficios de este tipo de sociedad, de una sociedad con una creciente racionalización y burocratización, también él reconoció que esto podía llegar a llevar a una sociedad deshumanizada.